cambio, de adaptación, de rediseño, de replantearse para seguir adelante, el PLD pierde 3 elecciones de un fuetazo. Lo de Margarita fue una sorpresa. Yo creo que la primera sorprendida pudo haber sido ella, no sé cómo ella andaba. Yo estaba convencido de que ella iba a ganar. No, yo no estaba convencido. A desarrollar estrategias de alianzas muy inteligentes, dejando de lado los problemas personales y poder lograr que el PLD se reposicione en términos de poder. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es el espacio a partir de ahora. Hoy tenemos un invitado que ustedes conocen muy bien, pero viene hoy en otra onda. Se trata de Bernardo Matías, antropólogo social, analista, que nos brinda siempre unos comentarios y unos temas muy bien tratados, sustentados. Incluso él elabora siempre una especie de ensayo. En esta ocasión, Bernardo estará en su papel de analista político a propósito de la consulta que celebró el PLD el domingo 16 y que resultó ganador de esa consulta Abel Martínez. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias, me siento un poco raro. Hoy no eres el hombre de los viernes. Sí, sí, pero aquí estamos, saludamos a nuestros amigos y a nuestras amigas televidentes. Bien. La primera lectura que tú les das a esa consulta. ¿Recuerdas que tuvimos un programa de donde, sí, previo? Sí, previo, donde hicimos el análisis de las convenciones, tanto en América Latina y en la historia política dominicana. Las convenciones y las consultas. Primarias, todas esas cosas. Sí. Primera lectura. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, ha dado una muestra de resiliencia política. ¿Qué queremos decir de resiliencia política? El concepto de resiliencia se refiere a esa capacidad de adaptación a cambios que casi como de sanación, que casi son traumáticos, que te mueven el piso. Y hay personas que entran en depresión, se van deteriorando, y asimismo hay instituciones que no son capaces de salir de crisis y se van debilitando. Han habido partidos que no han podido salir de los impactos de crisis. Yo creo que algo le ha pasado, por ejemplo, al PRD Partido Reformista. Y el Partido Reformista, que las crisis últimas que han tenido no han podido recuperarse y no ha habido capacidad de resiliencia, de cambio, de adaptación, de rediseño, de replantearse para seguir adelante. El PLD pierde 3 elecciones de un fuetazo. Después de 16 años consecutivos en el poder. Ajá, pero también los otros 4 años fueron también de mucho éxito en términos electoral y de control de los poderes del Estado dominicano. También sufre una crisis donde uno de sus principales líderes se va del partido y funda otra organización, que es el caso de Leonel Fernández, una de las crisis más traumáticas del mismo PLD. Y encima de eso, entonces, viene todo un proceso judicial vinculado al tema de la corrupción, al tema ético, donde una serie de figuras vinculadas muy directamente a Danilo Medina, incluyendo parte de la familia, siendo Danilo el líder principal de esta organización. Entonces, es todo un escenario traumático, es todo un escenario y que tuvo sus efectos. Tú sentías un PLDismo triste, como cabizbajo, y esta consulta le ha dado un nuevo aire. Le ha dado un nuevo aire al PLD. Y tú lo ves y lo sientes en el escenario político, en la cotidianidad, un nuevo aire, e incluso disminuye, se cierra en casi en lo mínimo
la posibilidad de ruptura traumática de aquí al 2024. Entonces, el PLD con esta consulta, esa resiliencia también le ha contribuido a una reorganización y a una reunificación interna. Claro, ese es un proceso que deberá ahora comenzar. Es decir, estoy hablando del momento. Sí, no digo sí. yo, o sea, Abel tiene que reorganizar las cosas en torno a su proyecto, ¿verdad? Esto es como la pelota, el Licey lleva 3 ganados en línea, Sí. las Águilas llevamos 2, ¿verdad? Sí. 2 y 1. Los liceístas piensan que ganaron. No sé. Ya piensan que ganaron los liceístas. Ya, sí, entonces ya no saben que pueden venir después situaciones. Pero hay un hecho que ha llamado la atención y que tú y yo fuimos de los sorprendidos, porque uno pensaba que doña Margarita, si no ganaba, iba a quedar muy cercana con Abel Martínez. Y no, quedó muy lejana en el tercer lugar. ¿Qué pasó ahí? Ese es el segundo punto. Estamos hablando de resiliencia, capacidad de adaptación, reorganización. Antes de entrar a ese, quisiera plantear uno previo. Muy bien. Que es el escenario político electoral comienza como a ponerse. A configurarse. Configurarse con más claridad. Donde tal parece que en el 2024 se apunta a 3 candidatos principales: Abel, Leonel y Abinader. 3 candidatos que no expresan un pensamiento liberal ni progresista. Conservadores. Son lo que indica el predominio del conservadurismo en el escenario electoral dominicano y la debilidad y la fragmentación de las corrientes progresistas, liberales del país. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario es que se avisora la posibilidad de un tripartidismo en República Dominicana. El histórico bipartidismo de la confrontación entre 2 partidos, parece ser que podríamos tener un escenario de 3 fuerzas electoralmente compitiendo, donde no se puede descartar la probabilidad. Oye, estoy hablando siempre a nivel de hipótesis, no estoy haciendo... No, porque tú no eres un mago, ni un no, adivino, ni profetismo, no. Estoy hablando de escenario posible. La probabilidad de un escenario de una segunda vuelta. Y el otro punto que nos plantea los resultados de esta consulta es el tema de las alianzas políticas. Si la figura de Abel como candidato facilita más una alianza política con el leonelismo que la figura de Margarita. Es decir, hay un escenario más potable en términos de alianza. Pero yo diría más coincidente. Bueno, más coincidente. Porque lo de potable no, refiere a porque otra cuando cosa. yo hablo no es solamente de coincidencia, sino también de los prejuicios, de situaciones de tipo personales que median en la política y en la vida, que a veces son determinantes, no solamente el elemento político ideológico, sino también las relaciones interpersonales. Entonces, tenemos un escenario donde no se pueden descartar probabilidades de alianzas concebidas como imposibles en la República Dominicana. Yo creo que es un escenario que al PRM y a la Fuerza del Pueblo le obliga a replantear sus estrategias políticas, en el sentido de que el PRM, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo no puede desarrollar una estrategia de confrontación al candidato del PLD llamado Abel Martínez, porque en un escenario probable de que la Fuerza del Pueblo quede en un segundo lugar, necesita de Abel. Igual el PLD tampoco puede enfilar 2 cañones hacia Leonel. Exacto. Entonces, yo diría, no sé qué tú piensas, que ellos tendrán que digamos, tener una especie de pacto de no agresión, aunque no sea firmado. Porque no implícito. Sí, porque no le conviene. Sí. Bueno, nos están pidiendo la primera pausa. No te olvides de analizar por qué nos equivocamos respecto a doña Margarita. Sí, Vamos a la pausa y venimos.
Continuamos con Bernardo Matías, esta vez en su condición de analista político. Proseguimos en esa lectura a lo ocurrido en el PLD. Sí, entonces estamos hablando de las posibilidades de alianzas inéditas, como inesperadas, que nos puedan sorprender. Incluso alianzas municipales, alianzas congresuales, entre partidos que aparentemente se adversan, pero en términos congresual y municipal se pueden dar alianzas inéditas en la República Dominicana. Porque lo que predomina en este momento en el país, algo inaugurado en junio del 1996 en el Palacio de los Deportes, cuando Balaguer y Juan Bosch levantaron la mano, la alianza con el Partido Reformista, que es el pragmatismo político como la manera fundamental de hacer política, en el sentido que no importa qué para alcanzar el poder. El desprecio por todo principio y toda ideología. Exacto. Entonces, con respecto a tu pregunta, que ya eso nos mete en la interioridad del PLD. Sí, lo de Margarita fue una sorpresa. Yo creo que la primera sorprendida pudo haber sido ella, no sé cómo ella andaba. Yo estaba convencido de que ella iba a ganar. No, yo no estaba convencido. Pues yo estaba convencido de que sí. Yo lo que estaba convencido es que la lucha iba a ser entre ella y Abel, y que iba a ser una lucha cerrada. Entonces el primer elemento de sorpresa no es solo Margarita, sino el porcentaje que ganó Abel. Sí, es que es muy por encima de los otros dos. De los otros dos, es algo poco común. Claro, por ejemplo, Abinader tuvo también una victoria. Pero solo eran dos. Aplastante. Sí, sí. Y era previsible lo de Abinader. Sí, porque ese era el candidato. ¿No? Entonces es lo primero. Entonces la pregunta, combinada con lo de Margarita, es ¿cómo sucede eso? Margarita un tercer lugar, muy lejano. Domínguez Brito también en un segundo lugar, no muy lejano. Cuando aquí mismo veíamos a un Domínguez Brito yo pensé bajando, que él iba a quedar en el tercero lejos. Pero muy lejos, sí. Pero jamás pensamos de ese 60%, casi 61%. Primera hipótesis para mí. Uno, yo creo que el tema de la estructura partidaria y la identificación de los candidatos con las estructuras partidarias es fundamental. ¿En qué sentido? Si te das cuenta, en el mismo orden, Margarita es la que menos raíces tienes en términos de las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana, históricamente, porque Margarita es una figura muy de la sociedad, no tanto del partido. Y proyectada a partir de su condición primera dama, encargada de un gabinete importante en el contacto con la gente más pobre. Sí, no solo por ser primera dama en sí mismo, sino que ella hizo del despacho de la primera dama. Y después el gabinete social cuando fue vicepresidenta. Entonces, de vinculación con la gente. Exactamente. Y Margarita, ya en los ambientes más cercanos, tiene la definen como alguien que hace a su alrededor grupos de personas que son los que están con ellas, que no son tan de la estructura partidaria. Sí, que es un proyecto más personal. Y social. Bueno, comentó alguien también. Entonces, para mí es un elemento determinante, porque todo indica que, y eso es entendible, que la mayoría de los votantes fueron personas de la estructura partidaria, no tanto abierta. Eso está claro, porque si hubiera sido mucho más alta la... Y no es casual que los dos que tienen más tradición histórica en términos político partidario con las estructuras son los que quedan en primer y segundo lugar. Y que tuvieron a dirigentes de muchos años apoyándolos. Algo que me contaba un amigo PLDista es que también a ella le perjudicó una cosa.
Él me decía, no basta, ni en el partido nuestro, ni en ninguno, ni en las elecciones generales menos, que tú tengas cierto nivel de simpatía y gente que dice, sí, esa persona es la que me gusta para yo votar o para que sea candidata. Si tú no cuentas con un equipo y una logística que el día de las votaciones a mucha gente tú las busques, las transportes para que vayan a votar. No porque ese la es gente, otro punto que yo quería no es por la abordar. dejadez, me dice, sino que, por ejemplo, una persona que se gana la comida todos los días, un vendedor de fruta, una que sé yo qué, tú decirle que se sacrifique y vaya a votar, sobre todo en una primaria, es un sacrificio para esa persona. Entonces hay que darle transporte y probablemente darle para que coma algo. Me monto ahí en ese punto. Es decir, eso tiene que ver con la misma estructura partidaria y de operación abajo. Sí. La conexión con la gente en los pueblos. Y eso necesita un equipo. Los líderes principales de los pueblos para movilizar gente. Incluso yo recuerdo un colega que fuimos compañeros de trabajo, que él me decía algunas de las cosas como el PLD se movía ahí abajo. Incluso en una de las elecciones tenían todo un paquete, toda una logística de sillas de ruedas. Sí, todo eso se hace. Transportar a personas todo eso con no, discapacidad, con así es. problemas de movilidad, y lo transportaban Y en el silla que de no ruedas. hace eso, por lo menos Entonces, el voto ahí de esa mayoría a ver pobre. le lleva la milla. Exacto, A ya tiene Margarita. experiencia y todo. Le lleva la milla. Viene de ser diputado 3 veces, Presidente de la Cámara. procurador fiscal de aquí y de Santiago, presidente de la Cámara, ¿sí? Alcalde 2 veces. Está más conectado con la estructura política. El otro, y entonces eso implica recursos. Yo entiendo que Abel, dentro de los candidatos, es el que más recursos movía. Y unas elecciones requiere de recursos, especialmente el mismo día de las elecciones, Eso como que tú estás digo, diciendo. esa logística. De la logística. Yo llegué a ver en la televisión personas tapándose la cara cuando la llevaban a votar agarrada de la mano. Entonces, ¿por qué está tapando la cara? Bueno, esa la llevaron. Sí, está, porque como eso nada más lo hacen los delincuentes. No quería que la vieran, a lo mejor trabaja en el gobierno, 1000 razones, pero esa la llevaron. Esa no es una militante que da la cara. Entonces, eso que tú dices, llevar mucha gente, ahí a ver, le lleva la milla. Esa es la cultura política real. El otro elemento es el Cibao. Ahí era que yo quería tener datos estadísticos, porque parece ser que el Cibao fue donde se dio la mayor cantidad de votantes. La capital no pareció ser muy dinámica, muy activa. Entonces el Cibao se volcó hacia Abel Martínez. No, pero él aquí tenía un equipo muy activo. Pero la influencia principal de Margarita en los espacios urbanos, ciudad capital, sí, aquí tenía un equipo, incluso Charlie Mariotti, lo cual a mí me chocó mucho dentro de lo que es la institucionalidad de un partido, estaba tirado a la calle. Por Abel. Sí, no, pero Charlie Mariotti, yo lo vi en televisión, no estoy inventando. El mismo día, él fue al local del PLD y antes de que la comisión electoral dijera quién fue el ganador, ya lo estaba declarando y celebrando. O sea, con gente detrás. Caramba. Sí. No guardó las apariencias. El secretario general. Entonces eso te dice también de las estructuras partidarias, de la influencia, que donde Margarita no tenía tanta influencia. Entonces el Cibao yo creo que fue determinante. Me hubiese gustado tener datos sobre la participación de las mujeres. Esa data, si el PLD, supongo que la tendrá para su propio estudio interno, si la facilita, sería un elemento de análisis interesante. A ver por regiones, por edades, por sexo, cómo fue la cosa. E incluso Abel parece ser un candidato atractivo a la juventud, parece ser. Pero estamos frente a un candidato que tiene un desafío. El desafío es cómo acomodar su discurso. No es lo mismo ser candidato de una consulta que candidato
nacional, donde tú tienes que llegar a una diversidad y ampliar de su actores, mira, porque él y es, ampliar, más allá de decir que él tiene a Santiago limpio y que va a sacar a los haitianos, tiene que ampliar no, la cosa. él tiene que salir de ese enfoque regionalista, porque su enfoque es muy regionalista. Localista, de hecho. Incluso hay quienes han analizado el regionalismo en República Dominicana como una ideología. Tanto así. Sí, cómo se concibe y la manera de pensar el mundo y la realidad, el cibaeño, el sureño y la confrontación regional que se da no en términos de tensión social y política, pero sí de confrontación de cómo se concibe y se ve uno y otro. Pero el enfoque de Abel ahora tiene que verse de cara a qué él va a hacer con los grandes problemas nacionales. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Y hay dos cosas. Una carta que envió Tony Isaconde a Ariel Jiménez, Juan Ariel Jiménez, y a ver un poco cómo queda la figura del presidente del partido y expresidente Danilo Medina. Okay. Bernardo, bueno, ¿cómo queda la figura del presidente del partido, Danilo Medina, y expresidente de la República en dos ocasiones? A la luz de los resultados de esta consulta, ¿cómo tú ves que queda? Yo, distinto a una serie de personas, de comentarios en las redes y comentaristas de televisión, yo creo que la figura de Danilo sale fortalecida de esta consulta. ¿Por qué tú piensas que sale fortalecida? Porque primero ha garantizado la unidad del partido, es decir, la unidad del PLD tiene que ver mucho con lo que haga Danilo. No se ha quebrado en sus manos. Exacto, ¿no? Y esa resiliencia de la que yo hablaba es parte de la resiliencia de Danilo también como líder. Ahora, todo va a depender de que él tenga la capacidad de ver este nuevo escenario como una oportunidad, no de relanzarse para pensarse como candidato y hacer o armar un alfil de él, no. Él tiene la oportunidad de seguir empujando a que el PLD se mantenga reunificado, a desarrollar estrategias de alianzas muy inteligentes, dejando de lado los problemas personales y poder lograr que el PLD se reposicione en términos de poder, que no necesariamente sea ganar la presidencia, pero sí un reposicionamiento mejor en términos municipal, en términos congresual, e incluso crear un escenario político de reafirmación del PLD como fuerza. Y todo eso es una oportunidad que él tiene. Danilo es un político muy pragmático. Claro, es muy pragmático. Tú sabes Danilo. que él tiene incluso... Entonces, para mí, Danilo tiene una enorme oportunidad de rediseñarse como dirigente. Sin pensar en candidatura, porque él no puede. Ni de alfiles tampoco. Ni de, sí. Sí, él tiene que ver que hay un nuevo escenario que se llama Abel Martínez. Y sobre todo, Danilo tiene la enorme oportunidad de ser el líder que logró garantizar el relevo generacional dentro del PLD. Bueno, ahí hay una versión, no es nada oficial, de que el propio Danilo y otros incluso entienden que debe haber una figura más fresca del relevo, incluso en la presidencia del partido y tal vez en la Secretaría General. Y se ha hablado de joven economista y que yo pienso que tiene muy buen perfil y me parece un hombre juicioso en las cosas que ha declarado, cuando hace una crítica no es una persona que se va a los excesos, que es Juan Ariel Jiménez, el hijo de Felucho. Creo que él estuvo en el equipo de Francisco Domínguez Brito, pero él está ahora entusiasmado con lo que ha ocurrido. Don Tony Isaconde, que ha sido un hombre público de muchos años, fue un combatiente revolucionario, le manda una carta, porque le tiene mucho aprecio, diciendo que cuidado, que eso es un gancho, que no se deje usar, que le van a contar la historia de la unidad del partido para utilizar su prestigio y su condición de un joven que no tiene, ¿verdad?, tacha. Pero si José Ariel es político, ¿a qué tiene él que aspirar?
a mantenerse marginal. José Ariel tiene que aspirar a llegar a lo máximo dentro de un partido, a ser presidente del partido, a ser presidente de la República. Tiene que aspirar y tener, o hacer política por simbolismo, para mí no tiene mucho sentido. El político, la fuerza del poder es un elemento de identidad del político, ¿tú me entiendes? El punto es qué tú haces con ese poder. Pero si yo me meto a la política es a conquistar poder. No me debe dar asco lo que hay a mi lado. O salte de la política. Sí. Pero ahí yo recurro al principio de Jesús, que dice, estar en el mundo sin ser del mundo. Tú puedes estar inserto, rodeado. El principio del pez es el que uno tiene que aprender. ¿Cuál es el principio en del la pez? vida, en la vida, no solamente en un partido. ¿Cuál es el principio del pez? Es la impermeabilidad. El pez nada en agua salada y cuando lo pescan hay que echarle sal. ¿Me copia? No asume la sal. No asume la sal. Exacto. Esa es la impermeabilidad, que no es sinónimo de pureza ni nada de eso, el que se mete en política. Tú y yo conocemos políticos que han sido personas impermeables. En todos los partidos hay gente honesta, que muchas veces los más radicales dicen, pero si es serio, ¿para qué está ahí? Yo antes era muy radical en eso, pero ahora digo que si veo que una gente honrada, decente, llega a diputado, alcalde, a lo que sea, o lo nombran en un cargo, digo, bueno, hasta vamos ganando con que no sea un corrupto que esté en ese puesto. Entonces, volviendo al punto aunque no haga lo que uno crea, pero ya con que no hay un bandido, ya estamos ganando. Claro. Ya, volviendo al punto de Danilo, yo creo que el futuro de Danilo depende de Danilo. De cómo él se maneje. De cómo él se maneje. No depende de más nadie. En términos políticos, humanos, ¿verdad? Porque los que somos cristianos, ¿verdad? Pensamos que hay veces cosas que son del misterio, que tú dices, ¿qué pasó ahí? Pero en términos humanos, el futuro de Danilo depende de Danilo. Bien. De más nadie. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Entonces, está a prueba su capacidad, su inteligencia política, que la ha tenido a prueba en muchas ocasiones. Y los otros lo que necesitan es un Danilo unificador, que asuma el papel del verdadero liderazgo en este momento, no la de un fragmentador ni la de un grupista. Si Danilo se asume como grupista o danilista, va a terminar muy deteriorado políticamente. Bien. Y hasta físicamente puede terminar muy deteriorado. Muchas gracias. Vamos a seguir observando cómo siguen las cosas. Más adelante volveremos a hacer este tipo de conversación ya especial, enfocado en los acontecimientos políticos, que yo creo que es bueno para que la gente tenga distintos puntos de vista de nuestros entrevistados. En este caso antes tú aquí, Cándido Mercedes también. Muchas gracias, Bernardo. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.